Hola a todas y todos, mi nombre es Roberto. Aquí estamos nuevamente y muy contentos y contentas de poder contar con Florencia Quesada. Muy posiblemente nos acompañaron algunas de las charlas del año pasado, donde aprendimos sobre diferentes espacios públicos y muchas historias sobre San José. En este día tenemos nuevamente a Florencia y también nos acompaña Gustavo, quien justamente pertenece o trabaja con la Embajada de Francia, con la intención de hablar sobre Tournon y compañía, Amon Faciló Plantier, el Río Torres y el crecimiento de San José, para celebrar dos fechas muy importantes. Es el 14 de julio, que es la fiesta nacional de Francia, y para celebrar el bicentenario de la independencia de Costa Rica. ¿Por qué esto? Porque justamente a través de la historia ha habido una relación muy importante entre Costa Rica y Francia, y es un poco lo que queremos de alguna manera destacar por acá. Así que bueno, Florencia, Gustavo, muchas gracias de verdad por estar acá presentes. Florencia, quien nos acompaña desde Helsinki, unas horas más adelante, y Gustavo, pues bueno, a unos kilómetros de distancia. Bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, un gusto estar acá. Como bien decías, es una, una celebración particular y especial, ¿verdad? Para toda la representación de Francia en Costa Rica, de celebrar este 14 de julio, ¿verdad? La fecha nacional francesa, como bien decías, pero en el marco del Bicentenario. Entonces, poder celebrar las dos culturas y poder entender cómo una se ha alimentado de la otra y este enriquecimiento cultural de ya 200 años de relación oficial entre dos repúblicas, la estamos celebrando y de verdad te agradezco mucho este espacio, agradecerle también a Florencia porque sé y entiendo que la información está muy buena y que hoy vamos a aprender muchísimo de, de este enriquecimiento entre culturas y también, ¿no?, de la influencia francesa aquí en San José. Entonces, de verdad, agradecerles. También, ¿verdad? Luego lo comentaremos, viene un tour muy bueno. Y esto es en ese marco, muy deseosos de seguir aprendiendo. De verdad, muchas gracias. Buenísimo, Gustavo, de verdad, muchas gracias. Y bueno, y Florencia, de verdad, siempre un honor contar con Florencia. Sé que vamos a aprender muchísimo hoy. Es un tema que siempre causa muchísimo interés. Lo hemos visto cuando se habla de Amón, la gente siempre quiere saber más. Y bueno, hoy vamos a tener una muy buena oportunidad de aprender mucho más sobre Amón, sobre el río Torres, tan importante y tan presente en este momento que se está tratando de ir recuperando el espacio y muchas oportunidades que presenta y todo lo relacionado también con la compañía, ¿verdad? Turrón. Así que Florencia, nuevamente un gran saludo y te cedo la palabra por acá. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Alianza Francesa y a Gustavo Morales y por supuesto a Roberto Guzmán de Chepecletas por esta invitación tan distinguida dentro del marco del 14 de julio. Y aprovecho para felicitar a los franceses que están de fiesta nacional en esta memorable fecha de la toma de la Bastilla en 1789, hace 232 años atrás, más o menos, que significó el fin de la monarquía y el inicio de la Revolución Francesa. Una jornada histórica donde el pueblo recobró su libertad y tuvo una gran trascendencia en todo el mundo. Y una doble celebración dentro del bicentenario de la independencia de Costa Rica y una alegría poder ser parte de estas celebraciones y de estas larga trayectoria de amistad entre ambos países, Francia y Costa Rica. Hoy vamos a hablar precisamente de dos distinguidos ciudadanos franceses que tuvieron un destacado papel en la segunda mitad del siglo XIX en Costa Rica, relacionado con la historia del desarrollo cafetalero y también de la transformación urbana en la capital, San José de Costa Rica. La charla de hoy la he titulado Tournon y compañía, Amon Facilier du Plantier, el río Torres y el crecimiento de San José. Y la he dividido en tres grandes secciones. Primero voy a hablar someramente de la transformación urbana en San José. Luego voy a entrar en el grueso de la materia, que va a ser una biografía y, de Hippolyte Tournon y de Amon Facilier du Plantier y de lo que significó dentro del desarrollo cafetalero y el desarrollo de San José.
Y vamos a hacer realmente una visita virtual a esos espacios que ya no existen, la mayoría de ellos, a través de fotografías del archivo de la familia Tournon, que hace ya más de 25 años más o menos tuve acceso y que me permitieron reproducir, pero que nunca había reproducido antes, y esta fue una ocasión, ha sido una ocasión excelente para poder volver a revisar esas viejas fuentes que tenía, que no había utilizado, y que nos permitirán ser el material principal de fuentes primarias, que como historiador es muy importante ir a esas fuentes. Y eso vamos a ver así en ese recorrido en general en esta charla. Buenísimo. Más preámbulos. Te vamos a premiar entonces con material nuevo y todo. Algunas fotografías probablemente no se han visto. Genial. Entonces, genial. Sí, sin más preámbulo, vamos a entrar aquí a ver cómo era San José hacia finales del siglo XIX. Esta es una fotografía muy hermosa de Harrison Nathaniel Root, ubicado desde el Parque Nacional, bueno, que todavía estaba en proceso de construcción en ese momento, donde se divisa a lo lejos las únicas grandes dos estructuras que van a sobresalir sobre esa masa de casas de un piso, todavía de muchos de techos de teja y de adobe, que prevalecían en San José en este momento. Vemos el Gran Teatro Nacional, construido hacia finales del siglo XIX, y la iglesia catedral. Pero el resto, bueno, todavía va a comenzar precisamente hacia 1880, bueno, desde antes, un poco antes, pero en el espacio físico se va a ver de una forma más evidente hacia la década de 1890, esa transformación urbana, gracias al desarrollo cafetalero y a grandes, como parte del proceso de modernización urbano que se dio en la capital costarricense y que se llevó a cabo en muchas capitales latinoamericanas y en otras partes del mundo, como ese periodo de la modernidad y de la modernización. Y esta es una imagen para que nos demos una idea del espacio construido. Las partes en naranja era lo que había construido en San José en ese momento, superpuestas sobre lo que hoy día es el gran área metropolitana que vemos construido, ¿verdad? Esa gran mancha urbana que ya se pierde en el horizonte y que ya no hay divisiones en ese espacio urbano. Esta es una muy buena interpretación de el arquitecto Oliver Schutte, que muy amablemente me cedió esta imagen, que es muy emblemática justamente de lo que va a pasar a partir de 1889 en San José, que fue este año donde se hizo un plano de San José, y él tomó esta información superpuesta sobre los planos del gran área metropolitana de San José. Entonces, ¿qué va a ocurrir hacia 1880s y 90s? Bueno, lo que se conoce dentro del urbanismo como el ensanche. El ensanche fue un concepto que se va a introducir hacia 1850s en Barcelona por el gran urbanista Ildefons Cerdà, que va a llevar a cabo una gran transformación en Barcelona. Pero es importante anotar que este crecimiento urbano no tiene que ver nada con ese tipo con ese modelo urbano, como mucha gente erróneamente lo ha dicho, pero el término de ensanche sí se adoptó para aplicarlo a cómo las ciudades que todavía eran bastante coloniales dentro de su estructura urbana a lo largo de América Latina y en España. Ese fue el término que se adaptó para referirse a este crecimiento de la ciudad, el ensanche. Entonces, ¿por qué el ensanche? Bueno, vemos en la parte gris en esta slide, donde esa era la parte de esa cuadrícula colonial que ya se había ido estructurando y consolidando a lo largo de todo el siglo XIX, pero esa estructura colonial
de la cuadrícula no se había transformado a lo largo del siglo XIX mayormente, pero a final del siglo XIX se va a ensanchar, por eso el término ensanche, se va a ampliar, y uno de los generadores de ese cambio va a ser por supuesto, la estación del ferrocarril al Atlántico, en esa parte que vemos en la imagen en amarillo, y este va a ser el motor de ese cambio y de esos ensanches hacia el noreste, que va a generar toda una transformación del espacio alrededor y que ahora vamos a ver con más detalle. Y también hacia el noreste de la ciudad, esas partes que están en morado, fue en la década de 1890 esas propuestas de ensanche que se van a llevar a cabo en San José, con el barrio Amón en morado, pero también hacia otras zonas, La Soledad, por ejemplo, y otras partes de San José, de las cuales ahora no vamos a hablar y no me voy a extender más porque si no se nos va el tiempo en ello. Pero entonces, bueno, este fue ese generador del cambio. Puse esta imagen que es de 1892, esta fue la primera estación. Esta es una fotografía del álbum de Morgan de ese año para que hagan una imagen de cómo era este espacio, y eso fue lo que se transformó en esta gran avenida que va a ser muy ancha en esta parte de la calle de la estación, pero luego se va a hacer un poco más angosta conforme va llegando a la ciudad. Entonces, este fue ese generador de muchas maneras, y también el agua. El agua, ¿por qué el agua? Porque las tanques del agua potable se van a establecer también muy cerca de este espacio. Entonces, estos dos elementos dieron mucho poder al valor de la tierra en esta zona y se va a consolidar como una de las mejores zonas de San José, y va a determinar también los precios de la tierra en este lugar. Y vemos aquí entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido virtual también. Esta es una hermosísima tarjeta postal coloreada del inicio de esa transformación. Están los árboles de damos, muy pequeños, aquí se ve que apenas han sido sembrados. Esta calle de la estación, hacia 1895, se le dio un nuevo nombre más acorde con la distinción de esta nueva entrada a la ciudad y de este nuevo espacio de poder que se construyó, y se le va a llamar la Avenida de las Damas, en honor a los árboles de damos que se construyeron a lo largo de la avenida. Y este espacio de poder va a estar determinado o va a estar representado por muchos elementos. Uno de ellos es este edificio que vemos aquí, al lado, bueno, el edificio más importante en la imagen, que fue la casa de Tomás Guardia, que fue el presidente que va a comenzar todas estas reformas liberales. Y luego vemos en esa sucesión de poder, como siempre siguió conservando su importancia. Luego de ser la casa de Tomás Guardia, fue las oficinas centrales de la United Fruit Company, esa poderosa compañía que también tuvo que ver mucho con el desarrollo económico y toda la explotación y producción bananera, entre muchas otras cosas. Y luego fue casa presidencial, y luego aquí es donde vamos a ver donde se va a construir el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el edificio que está hoy día. Entonces vemos cómo este recorrido histórico demuestra cómo este es un espacio público de poder que se ha mantenido, y luego se quiso hacer un espacio cívico de la ciudad con la construcción de la Asamblea Legislativa y de otros edificios a sus alrededores, como también la propia Biblioteca Nacional, que luego se va a construir, y por supuesto a un lado la Fábrica Nacional de Licores, que era también otra de los edificios ya construidos en la época de Mora. Aquí vemos otra fotografía, quise incluir esta porque ya se ven los árboles donde ya han crecido, está más consolidado el espacio. Entonces, la estación del ferrocarril en la entrada a la ciudad, que va a estar conectada por dos conjuntos de parques, que va a ser el Parque Morazán al final de esta vía y el Parque Nacional, que se va a estructurar
dentro del marco también, ahora que estamos de tantas celebraciones, este va a ser como marco de toda la construcción de esa nación costarricense que los liberales van a llevar a cabo, y con ello van a utilizar el espacio de la ciudad con ese fin, porque siempre, bueno, eso es muy típico de este tipo de efemérides, ¿verdad? Como cambia. Entonces, vamos a ver, en esta fotografía vemos aquí abajo el Parque Morazán y la casa de Ceci Lindo y las acacias, que ahora por suerte es una casa que va a ser restaurada porque ganó el premio para restauración de patrimonio y por suerte no se va a conservar para la posteridad. Y luego vemos aquí otra imagen muy rápidamente, el Parque Morazán en construcción. Este fue un espacio muy importante, que era una laguna, como ya saben, que se va a transformar gracias a uno de sus propulsores, que fue Cleto González Víquez, donde está su mansión, aquí al lado izquierdo mío. Ahora veremos otra imagen, y que se convirtió en el espacio de sociabilidad más importante a principios del siglo XIX, y se va a estructurar como un conjunto de 4 parques. Y aquí vemos otra fotografía, al fondo está otro monumento que fue el primero que se va a construir aquí en honor a Próspero Fernández, y se va a emular su figura. Acababa de morir, inmediatamente su hijo van a propulsar un homenaje a él, que fue uno de los líderes liberales, y bueno, para que se mantenga ese espacio, ¿verdad? Y luego aquí va a ser el lugar donde luego se construye el kiosco de madera y luego el templo de la música. Entonces vemos cómo el espacio va cambiando a lo largo del tiempo. Y luego, entonces, en los alrededores aquí, bueno, esta es otra imagen del Parque Nacional, que va a ser el parque más grande que se va a construir en San José, y pensando en la relación con los franceses, vemos aquí el fondo, el Colegio de Sion, de las monjas de Sion, francesas, que van a construir este edificio importante aquí a los alrededores del Parque Nacional, y el monumento a los héroes de 1856, también un monumento hecho por un francés, Henri Carrière-Belleuse, que va a ser contratado en Francia esta escultura y traída para conmemorar la expulsión del filibustero William Walker al mando de las 5 repúblicas centroamericanas. Entonces, este era el marco de contexto de transformación de esta zona de San José. Y, disculpe. En los alrededores del Parque Morazán, volvemos, también se construyeron, por supuesto, edificios icónicos como el edificio metálico, construido de forma prefabricada en Bélgica, importado a Costa Rica. Primero se armó en Bélgica, bajo la dirección de José María Peralta, que era el embajador en ese momento, y lo armaron allá para estar seguros de que estaba bien construido, y luego se trajo a Costa Rica. Luego la casa de Cleto González Víquez, a la par del edificio metálico, construida ahí en ese espacio burgués y de poder en San José, y el edificio Arena, que este es un edificio hermosísimo, muy emblemático, cuyo dueño era Jaime Bennett, uno de los banqueros más ricos de San José, y capitalista, que va a construir también su casa en el barrio Montt. Después, posteriormente. Y luego la Casa Amarilla, en esos alrededores, no exactamente en el Parque Morazán, pero estoy hablando en esa área mayor, que va a ser un legado de Carnegie a Costa Rica por la Corte de Justicia Centroamericana, que luego va a ser sede, como sabemos todos, de la Casa Amarilla, o del Ministerio, perdón, de Relaciones Exteriores de Costa Rica, llamada popularmente la Casa Amarilla. Perdón, una consulta. Sí. Roberto, perdón. Sí, no, tal vez nada más como para ubicar un poco a las personas en el espacio, porque está muy interesante esa fotos alrededor del Parque Morazán. Muy buena. El edificio donde está el edificio de la arena, bueno, donde estuvo la arena, es donde está el edificio Solera Bennett, ¿correcto, Florencia? Exacto, Al costado sí. oeste del Parque Morazán.
Sí, no los edificios de apartamentos, pero sí en toda esa cuadra, porque Ujú. luego estos Solera Bennett sí que eran familia de él, entonces van a heredar parte de esas propiedades. Qué Ujú. interesante, sí que ese edificio lo he escuchado y lo que ahorita no recuerdo del arquitecto, pero sí, es un edificio súper bonito y bueno, muy icónico y bueno, y la casa de Don Cleto González Víquez, que es donde está hoy la Escuela Vitalia Madrigal, República del Perú, ¿correcto? Exacto, sí, ahí esa Ah, es ok, eso quería saber justamente. la ubicación de esa mansión de 2 pisos de Cleto González, que fue uno de los, digamos, paladines de la higiene y de esas transformaciones urbanas en San José, que llevó a cabo una serie de, una inmensidad de importantes medidas que transformaron también el espacio y fue parte de esa idea de la transformación y el saneamiento de San José. Él estuvo detrás de todos esos proyectos consistentemente a lo largo de todo este periodo. Muchas gracias, Muy Florencia. bien, No sé, Y, Gustavo. Sí. y súper. querías preguntar algo, Gustavo, más. No. No, no, eran las mismas preguntas, era para ubicarme, ubicaba muy bien el edificio metálico, ¿verdad? Ah, sí. Este, y el otro, pero la arena Claro, y la antigua casa de Don Cleto no, no sabía que era la escuela, la actual República de Perú. sí. Ok, Ujú. súper. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Bueno, entonces llegamos a los protagonistas de nuestra conferencia hoy, que va a ser Hipólito ¿no? Capdena, que fue el dueño y fundador de las productoras exportadoras y comercializadoras de café más importantes a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Hipólito ¿no? fue además cónsul de comercio exterior de Francia y cónsul en Costa Rica, y como señala Annie Lemistre, que es otra francesa que se ha dedicado también a ser parte de la biografía de esta familia, ella señala que la familia de Hippolyte Tournon venía de una rica familia comerciante de seda, y a los 20 años la familia, o a los 20, cuando tenía 20 años Hippolyte Tournon, se van a trasladar a Bordeaux, a Burdeos, y va a comenzar ahí a trabajar en la sociedad Lequelec, que era una compañía naviera que operaba en América Latina en la ruta del Pacífico. Y fue a través de esta forma como llegó Hipólito Tournon a Costa Rica. Al inicio fue especialmente comerciante de productos europeos a cambio de café por medio de la compañía Lequelec y Tournon y compañía. Esta era la compañía que era una de las más importantes en el Pacífico, que tenía una sede en Punta Arenas y una de las más poderosas desde el inicio. Y posteriormente él va a establecer la firma Tournon. Pues Hipólito Tournon se va a casar en Bordeaux, en Burdeos, en 1867 con esta mujer que es Jean-Laurence Tully, le llamaban también en los documentos, Facilier Duplantier, en 1867. Y aquí es donde va a comenzar esta historia de relaciones que van a transformar la historia de San José. Pues Gigi, ella era la hermana de Amon Facilier Duplantier, que ellos eran hijos de un acaudalado comerciante en Burdeos, Amon y Tully, y que era también un político y, bueno, un intelectual, no intelectual, pero sí más que todo un comerciante de importancia en Burdeos. Y Amon había nacido hacia el 25 de octubre de 1849. Esta fecha, algunas otras fuentes mencionan otra fecha, pero esta la he encontrado en la correspondencia del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores en París, que en una lista de todos los franceses que había hacia 1890 en Costa Rica, y menciona esta fecha del 25 de octubre de 1849, que de paso, hacia 1890 habían 221 franceses inscritos en Costa Rica, digamos. Amon, su padre, se llamaba Raymond Eloy Facilier Duplantier, y su madre Elisabeth Camille Roussin,
y este nombre se va luego a reproducir o van a utilizarlo tanto para el hijo de Amon, que lo van a llamar igual, y también para el hijo de Hippolyte Tournon, que se llama de forma similar. Pues Amon había llegado a Costa Rica hacia 1872, o al menos aparece ya en las fuentes, en diciembre de 1872, cuando tenía la edad de 23 años, era muy joven. Y coincidentemente, al ver ahora parte de toda la información de esta genealogía familiar, me percaté que su padre había muerto ese año, el 31 de agosto de 1872, y probablemente fuera una de las razones por las cuales él decidió venir o ir a Costa Rica, perdón. En las décadas siguientes, como sabemos, Amon se va a convertir en un influyente empresario urbano, además de encargado de toda la actividad cafetalera de los Tournon, porque él fue el apoderado generalísimo de la compañía Tournon en Costa Rica. Y también va a ser diplomático. Desde su llegada a Costa Rica va a ser vicecónsul de Francia en Costa Rica. Y va a fungir también por muchos años como consejero comercial de los franceses. 12 años después de llegar a Costa Rica se va a casar con esta mujer, que es María Machado, que ella era una guatemalteca. Yo erróneamente en mi libro de Amon menciono que era una costarricense, pero ella era en realidad guatemalteca, hija de, ¿cómo es que se llama? Me perdí aquí, de Rafael Machado, Rafael Machado y Jáuregui y María Machado Lara. De Rafael Machado y Jáuregui y Mercedes Lara y Palomo, que eran todos guatemaltecos, y ellos habían salido exiliados, o él había sido exiliado a Costa Rica durante el periodo de la dictadura de Justo Rufino Barrios en Guatemala, y por eso llegó a Costa Rica en 1862, de pura casualidad, el mismo año en que Amon había llegado a Costa Rica. Entonces ahí parece que el destino ya los tenía unidos para entonces, ¿verdad? Muy curioso dato ese. Sí, eso fue curioso. Y por lo tanto, María Machado entonces venía de una familia poderosa también. Rafael Machado fungió como canciller de Guatemala en Costa Rica, y después incluso se convirtió en diplomático de Costa Rica ante la Santa Sede, fue ministro en muchas ocasiones y tenía, poder político y económico. Y como detalle también, como anécdota, María Machado fue la tía de un intelectual, historiador y abogado costarricense muy conocido, que es benemérito de la patria, que era Alejandro Aguilar Machado. Y María Machado era la tía de él. Entonces, por lo tanto, todo esto lo digo para que se entienda que obviamente Amon tenía muy cercanas y directas conexiones económicas y políticas con la burguesía costarricense. Por ejemplo, uno de los documentos encontré que en julio de 1898 Amon había viajado a Burdeos con una carta poder del entonces presidente de la República de Costa Rica, Rafael Iglesias, con el objetivo de abrir un banco hipotecario. Pero en la nota, todo esto lo digo, se mencionaba que su esposa, María Machado, había caído enferma y no había podido viajar a París. Entonces, claro que era un hombre de confianza del gobierno en todos sentidos, y esto vamos a ver que es una fecha importante porque va a ser la fecha en que luego ya salió Amon salió del país a vivir de vuelta a Francia. Entonces, ellos, María y Amon, se casaron en 1885 y ya en 1888 nació su hijo Raymond Facilier Duplantier Machado, el único hijo que tuvieron. Este es un óleo hecho por el francés Achilles Vigo, que también vivía en Costa Rica, era uno de los artistas más conocidos en esta época en San José,
y esta imagen yo la reproduje del original, del óleo original, que es propiedad de la familia Tournon-Chambol y que también muy amablemente me permitieron reproducir. Y esta ha sido la imagen que ha circulado de Amon en internet y en muchos de los blogs hasta el día de hoy. Igual la imagen de María Machado, que también ambas están en mi libro En el barrio Amon. Entonces, ¿cuán importantes eran los Tournon? Gertrude Peters, que es una historiadora muy conocida en Costa Rica y una vieja amiga también, ha hecho una excelente investigación sobre la producción cafetalera y los principales exportadores y comercializadores de café, entre ellos la familia Tournon. Y Peters señala que la firma Tournon adquirió terrenos de café en todo el Valle Central, pero las propiedades que mantuvieron por mayor tiempo fueron al noroeste de San José, justamente en esta zona de Tournon, pero también en San Isidro y Santo Domingo de Heredia y en Goicoechea y Tibás. Y Peters señala que las cosechas y los precios de café de los años de 1890, 94 y 95 fueron inmejorables, fueron excelentes. O sea, la familia hizo muchísimo dinero en estos años y en este momento la compañía Tournon va, en otras palabras, a ser la principal agroexportadora de café de finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, cuando hacia 1910 fue Julio Sánchez Lepis, el abuelo de nuestro expresidente Óscar Arias Sánchez, el que va a tomar la delantera. Pero en todo caso era la familia, la compañía más poderosa que existía en este momento, y además la firma Tournon, con asiento en Burdeos, va a tener o va a ser, como menciona Peters también, eran los agentes generales de la compañía transatlántica francesa, que transportaba un gran porcentaje de la carga que iba y venía de Europa, especialmente a través de Burdeos. Entonces ya para terminar, para entender la importancia que tenía esta familia, hacia más o menos a inicios del siglo XX, el 40% de la exportación de café a finales de este periodo estaba en manos de 10 empresas nacionales y extranjeras, y el liderazgo lo tenía la familia Tournon. Durante esos años, bueno, aquí vemos los grandes círculos en negro son las fincas de los Tournon, los grandes círculos en blanco son las fincas de Tournon, y los puntos negros son todos los clientes que vendían el café a la familia Tournon en toda esta zona de Heredia y Tibás y otras zonas. Bueno, entonces, durante todos estos años como apoderado general de la compañía, Amon va a construir una gran cantidad de infraestructura destacada para la compañía, y aquí es una foto interesante porque es la vista desde esas patios del beneficio hacia lo que va a ser en un futuro o en las siguientes décadas el barrio Amon. Vemos que son potreros y es una imagen emblemática. Aquí vemos la cuesta de la calle 3 bis, donde todavía no se había construido nada. Esto debe ser hacia la década de 1880. Y esta imagen quise incluirla porque, claro, dentro del imaginario fotográfico, esta zona va a ser una de las zonas más ricas, exitosas de San José, que tenía que representarse en las tarjetas coloreadas de principios de siglo como una de las cosas exitosas en Costa Rica. Y me gustó mucho la leyenda que dice: esta es la finca de unos señores franceses llamados Hipólito Tournon y compañía, y está situada en las orillas de la ciudad de San José. Y Clementina Zelaya le mandaba esta tarjeta a no sabemos qué persona hacia 1908. Qué bonito, ¿verdad, Florencia? Porque
Sí, en las tarjetas justamente, como decía, se destacaba lo más relevante, ¿verdad? Que tenía el país o la ciudad, y qué interesante que esto, ¿verdad? Que es una empresa privada, es lo que proyectaba como lo mejor de que de alguna manera teníamos en San José o teníamos en Costa Rica, ¿verdad? Qué Sin duda, interesante. sin duda, Roberto. Este era uno de esos símbolos de éxito del grano, del famoso grano de oro, y había que representarlo. Lo mismo en esta otra hermosísima tarjeta coloreada, donde vemos los patios del beneficio y también donde se lavaba el café. Ahí va el canal donde se lavaba y los trabajadores de la compañía en sus labores, ¿verdad? Y toda esta infraestructura fue la que va a construir Amon. Esta es una foto muy importante porque, bueno, la he marcado para que se den una cuenta de dónde se ubicaban las cosas. En Tournon, Amon construyó una mansión donde él vivía, que está ubicada aquí vemos en este mapa, al fondo. Y luego también vemos el antiguo edificio del beneficio, los patios de café, y también donde más o menos aquí no la pude ubicar perfectamente, pero ahora lo van a ver en un mapa, donde se ubicaba la ladrillera y los estanques que también construyó Amon durante esta época. Y ahora vamos a ver algunas de esas imágenes. Y aquí vemos el famoso puente que va camino hacia San Francisco, que todavía está ahí. Ahora vamos a ver otras fotografías, que es también un importante símbolo emblemático de San José, que tendría que ser declarado patrimonio histórico, ¿verdad? Como parte de todo ese conjunto del río Torres. Entonces vemos aquí que los potreros eran potreros, el barrio Amón, todavía estaban ahí hasta las vacas pastando, y estas son parte de esos terrenos que Amón luego va a urbanizar. Y aquí vemos, este era el hijo de Hipólito Unón, que va a venir a vivir a Costa Rica hacia 1899 a suplantar a Amon cuando él volvió a Francia. Y esta es una foto en esa casa. Desafortunadamente tenía una foto de esa mansión que no logré encontrar, pero incluí esta para darnos una idea de cómo vivían ahí, y él vivió ahí a principios de siglo. Carmen Lira, María Isabel Carvajal, que era mi tía abuela de paso, quien era vecina de Barrio Amón también, ella describe en su novela, en una silla de ruedas, cómo Sergio y Ana María, que son dos de los protagonistas de la novela, pasaban su tiempo libre en la zona. Esta era una zona de potreros riquísima, donde toda la infancia y juventud de Amón y Otoya y Aranjuez y de otras partes de San José la ocupaban como el traspatio digamos, de todas sus travesuras y de esos espacios de ocio que ellos podían disfrutar también. Pero dice Carmen Lira, en referencia a Amon, que la esposa de Monsieur Amon, abro comillas, era muy linda. Habitaba una casa grande de la eminencia, la cual dominaba los patios del beneficio. Era una casa muy hermosa, rodeada de jardines, con unos muebles severos, grandes cortinajes y espesas alfombras, cierro comillas. Entonces, solo para ilustrar cómo era esta casa de Amon. Y otros de la importante infraestructura que se va a construir, bueno, por supuesto, el antiguo edificio del Beneficio Tournon. Esta es una imagen muy hermosa de ese primer edificio que estaba ubicado ahí en esa parte de lo que hoy es Tournon. Y voy un poco más rápido. Esta es otra vista del beneficio y patios del secado de café, donde ya se ve, donde en Amon ya han comenzado a construirse algunas viviendas. Y también quería mostrar a otros protagonistas muy importantes que dieron con su mano de obra riqueza a esta familia, que fueron todos los trabajadores de la compañía Tournon. Aquí vemos a los obreros trabajando descalzos en sus labores de secado del café en los patios del beneficio. Y también las escogedoras de café quería ponerlas porque fue un oficio eminentemente femenino, que también son otras de las protagonistas de esta importante labor que realizaban especialmente las mujeres en Costa Rica en general, ¿verdad?
Aquí vemos... Perdón, es súper interesante, perdón Florencia, me llama ¿no? mucho la atención lo de en una silla de ruedas. Bueno, aparte del dato que nos regalas, que era tu tía abuela, doña Carmen Lira, cómo la influencia de ellos, ¿verdad? No va solo en lo económico o urbanístico, sino llega hasta la literatura, ¿verdad? Pues de Sí, las claro, obras eran cumbres, bueno, personas. todos nos tocó, al menos cuando yo estaba en primaria, leer en una silla de ruedas, era de lectura obligatoria en primaria, me parece, ¿no? Era como, creo que como en sexto grado había que leerlo por ahí. Claro, pues eran unos personajes urbanos riquísimos, los más poderosos exportadores de café y sin duda tenían mucha preeminencia en la Qué ciudad. lindo que haya esa referencia tan explícita. Hay Y muchas ahora, referencias, doña Carmen. sí. Hay muchísimas referencias en las obras de Marisabel con respecto a, obviamente, al entorno en donde ella también vivía sobre la avenida Séptima. Y bueno, aquí vemos dónde están los obreros empacando el famoso grano de oro también en estas. Y aquí quería mostrar, este es un grabado de Francisco Amiguetti, que también vivió en el barrio Amón como dato, como anécdota también, que muestra a los obreros en sus labores de lavado y secado y de procesamiento del café en esos patios y quería mostrarla. Esta es una obra que mi madre me regaló precisamente cuando terminé mi libro de Amón y don Francisco Amiguetti estaba todavía vivo y me la autografió. Entonces quería ponerla aquí porque Tesoro. es un tesoro. Un Sí. tesoro completo. Qué Muy increíble, lindo, muy bonito. hermosísimo el grabado, sí. Y Francisco Amiguetti vivió por algún tiempo en San José y ahora precisamente se le ha hecho un homenaje. Yvette Cayer hizo un muy hermoso mosaico, mural, perdón, con cerámica en homenaje a Francisco Amiguetti. Bueno, y aquí vemos entonces cómo ese café se transportaba en carretas, vemos los boyeros conduciendo los sacos cargados de café hacia el ferrocarril al Atlántico, cruzando y yendo por la calle 3 bis en pleno barrio Amón. Otra fotografía muy hermosa, esta es del archivo de Edgar Vargas, el arquitecto costarricense, que legó muchos de archivos fotográficos al archivo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, donde he sacado esta imagen, que es muy linda cuando ya vienen de vuelta los boyeros con las carretas, después probablemente haber dejado el café. Y aquí la foto actual de nuestro pequeño puente que queremos mucho de camino hacia San Francisco, ¿verdad? Y que ahora nos lleva a las rutas naturbanas en esos espacios de colectivos urbanos que están haciendo una labor muy importante como Río Urbano y rutas naturbanas para rescatar el río Torres, que es muy importante labor. Y ahora justamente vamos a hablar del río Torres porque gracias a la fuerza motriz por la planta eléctrica que va a construir Amon Facilier Duplantier en el río Torres permitió muchas de la ubicación del beneficio en ese punto y también, bueno, Amon va a tener los derechos de explotación del agua en este sector que pasaba por su propiedad. Y él construyó esta planta eléctrica en el río Torres. Aquí vemos otra foto muy hermosa del río, cristalino y limpio, y la caída de agua del río en esa parte, ¿verdad? Definitivamente otro San José, ¿no? El río se ve bellísimo. Claro, el río Torres lo utilizaban justamente para bañarse toda esa infancia y juventud que vivía en sus alrededores y era una de las actividades más importantes ir a las pozas del río Torres a refrescarse y ojalá podamos algún día volver a hacer semejante utopía. Ojalá, yo creo que Ya hay que sea, empezar desde ya a soñar con eso para lograrlo, ¿verdad? Lo han logrado muchas ciudades con ríos más contaminados, ¿verdad? Yo diría que debería ser por una posibilidad. sí, hay que Sí, tener decisión política y eso, ojalá que
que exista pronto, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Perdón, Florencia, no sé si usted tiene el dato, yo he escuchado, pero un poco más a manera de rumor, que fue la primera planta de electricidad en un río en Costa Rica, la primera planta hidroeléctrica, o No, nada más no, lo he escuchado por encima, pero nunca pude verificar el dato. no, la primera planta eléctrica me parece que es la de Dengo, que fue la que en 1884 sirvió, fue en Aranjuez, que dio esa primera fuerza para la instalación de la iluminación pública en San En San José, José. en algunas calles de San Okay. José. Ahí Sí, cerquita, entonces. sí, muy Ahí cerca. nomasito. Pero me parece que es la de Dengo, la primera planta eléctrica que se construyó en San José, si no me equivoco, ¿verdad? Porque uno también se equivoca en muchas ocasiones. Pero bueno, entonces, otro de esa infraestructura que construyó Amon fue este estanque que estaba a la par de la ladrillera Tournon, que la ladrillera fue otra empresa en la cual Amon invirtió. Él compró esta ladrillera al obispo Anselmo Llorente y se va a convertir la ladrillera, esta ladrillera junto con la ladrillera Barbosa, como indica Carlos Artesora en su libro de la historia de la arquitectura en San José, fueron las ladrilleras más importantes en el siglo, en este periodo en Costa Rica, que van a permitir también parte de ese cambio arquitectónico con nuevos materiales de construcción. Este es un ladrillo cortado de la compañía Tournon y compañía, y aquí vemos en este mapa que logré localizar en uno de los mapas viejos de San José de 1924 la ubicación de la ladrillera y el estanque, la casa de Amon y los patios del beneficio. Esa otra fotografía que vimos antes donde marqué con las flechas para saber exactamente dónde es la ubicación. Esta es una hermosa tarjeta postal, otra vez, donde se representa ahí en el lago de una forma muy bucólica y romántica este espacio en San José. Bellísimo, se ve Bonita imagen. precioso. Sí. Esa lanchita ahí. Sí, y esta es otra foto que me encanta, es hermosísima, es muy emblemática también porque aquí está Harrison Nathaniel Root, que fue uno de los más importantes fotógrafos en el siglo XIX, profesor de muchos fotógrafos que vinieron después, y lo vemos precisamente a la par está su ayudante, que va a ser otro gran fotógrafo, Manuel Gómez Miralles. Wow. Uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, que gracias a él hemos podido conocer y estudiar muchísimo a San José, ¿verdad? Entonces, esta me encanta porque es en una fotografía en el estanque, se ve claramente que están posando a otro fotógrafo. A un tercer fotógrafo, eso me iba a decir. ¿Quién sabe quién la Que ha tomó? tomado la fotografía, pero era un espacio, bueno, definitivamente muy hermoso y también donde muchas personas iban a disfrutar de este Qué buena fotografía esa, no la conocía. Me encanta, sí. Increíble. Y bueno, así llegamos, claro, dentro de esta coyuntura de bonanza económica que he hablado, que tenía la compañía en este momento, la más poderosa en este momento, es cuando Amon Facilier Duplantier, a la edad de 43 años, decide plantear su proyecto de urbanización hacia el norte de San José. Aquí lo vemos a Amon sentado en el borde de los patios del beneficio, por eso quería aquí incluir esta imagen, lo vemos con sombrero allí, y este es el plano original que se encuentra en los archivos nacionales de Costa Rica, donde él plantea a la municipalidad en 1892 la zona que él quería urbanizar, lotificar y hacer las calles y dotar de nuevos servicios públicos para desarrollarla. En 1892 lo plantea la municipalidad, en el 94 la municipalidad lo acepta y se notifica en 1897. Es la zona marcada con rayas rojas, pareciera, ¿no? Esa es la zona que él va a urbanizar. No todo había que urbanizarlo porque ya habían cuadras que estaban bien estructuradas sobre la avenida Séptima.
Porque la Para avenida, expandir hacia esa zona. exacto, porque la avenida Séptima era el límite norte de San José, hacia la calle de la Ronda se llamaba, hacia a finales de 1880. Entonces esa cuadra ya estaba hecha. Y por eso ahora voy a hablar un poquito más de eso, si tengo tiempo, porque, bueno, vamos un poco más rápido. Entonces, los límites de Amón va a ser la calle central, la avenida 9 y la avenida Séptima, y luego el límite natural hacia el norte va a ser el río Torres, por supuesto. Y aquí vemos en el plano, está ahí la firma abajo de Amon Facilier Duplantier en el plano. Y hablando de ese otro protagonista, que es el río Torres, no solo la burguesía urbana josefina y de otras partes de Costa Rica vivía en Amón, sino también estaba habitada por muchas otras obreros y personas que se ganaban la vida en el río Torres, y ellas son las lavanderas, porque ellas tenían sus casas a las márgenes del río Torres, y se ganaban el sustento lavando ajeno. La municipalidad construyó hacia inicios del siglo XX una mejor infraestructura en el barrio Amón para las lavanderas, y quería incluir esta imagen muy hermosa, porque de esta revista que se llama Notas y Letras, que es una revista cultural del momento, y quería leer esta graciosa nota que viene incluida en esta revista. Y decía, este es un grabado de 1895, cuando ya se había aprobado el proyecto, pero estaba en construcción, Amón, por supuesto. Y decía la nota, nuestro grabado de hoy representa una de las preciosas vistas que el río Torres ofrece en los alrededores de San José. Lo pintoresco del paisaje salta a la primera ojeada, y nada, por lo tanto, podríamos decir para encarecer su belleza que no fuera totalmente ocioso. El río Torres, que recorre las afueras de la ciudad por el lado norte, atravesará probablemente en tiempo no muy lejano por el centro de San José, viniendo a ser entonces para nosotros un pequeño Sena, un Sena proporcionado a nuestras dimensiones. San José se está desarrollando de una manera rápida en esa dirección, y son de ver ya las graciosas construcciones que están ocupando en los solares abiertos en pública venta en el emplazamiento de un nuevo barrio, gracias al activo e inteligente empresario francés Monsieur Amon Facilier Duplantier, quien además posee en la otra margen del río uno de los beneficios de café más hermosos y mejor montados que en la República existen. El barrio norte es ya uno de los más bonitos de la ciudad, y a su mayor atractivo contribuye no así el encanto que ofrecen los variados y risueños pasajes del río Torres. Entonces, con esto damos cuenta, esto fue en 1895, que ya estaba planteado todo ese escenario donde luego se va a construir el barrio Amón. Y fue hacia el 13 de febrero de 1913 cuando la Casa Tournon acepta los planos de la municipalidad para la urbanización de las calles y avenidas en lo que luego fue el barrio Tournon, que se va a urbanizar paralelamente también. Ya antes de la lotificación en 1897 de Amón, Amon Facilier comenzó a comprar los terrenos a varios particulares de la zona. Por ejemplo, Amon vendió el 20 de junio de 1893 el lote de 793 metros cuadrados al agricultor alajuelense Manuel Sandoval Jiménez, donde construyó una casa entre 1895 y el 3 de marzo de 1896, fecha consignada en una tabla de madera. Esta cuadra ya estaba formada para entonces, antes de la lotificación, que fue solo en 1897, porque está en la avenida Séptima, como explicaba antes. La casa, construida de cal y canto y ladrillo con techo belga, como vemos en esta fotografía que tomé desde la terraza del Hotel Aurora hace muchos años atrás,
como se dice en las fuentes, hoy día alberga a la Alianza Francesa. Entonces, este es el origen de la casa. Sabemos muy bien la fecha porque cuando se restauró esta casa, al cumplir 100 años, el arquitecto que la restauró encontró la tabla donde estaba inscrito el día de que se finalizó la Qué construcción. interesante eso, ¿verdad? Que tuvieran una tabla con la inauguración, como quien dice. Sí, o sea, hallaron una gran cantidad de interesantes descubrimientos como rieles del ferrocarril abajo en el sótano y muchas otras anécdotas que están en una publicación que se hizo para los 100 años de la casa en que yo participé hace mucho tiempo ya, y que fue el arquitecto que hizo la casa fue, se me fue en este momento el nombre, pero ahorita me acuerdo. Bruno Estaño, perdón. Ah, Él Bruno fue Estaño. el arquitecto encargado de esa restauración. Yo apenas comenzaba con mi trabajo en ese entonces, pero incluí un artículo en esa publicación. Qué bueno. Bueno, y otro excelente ejemplo de la importancia de restaurar todos estos edificios, ¿no? En San José. Por supuesto, eso es lo más importante que quede claro, porque si no, destruimos nuestro patrimonio arquitectónico, que cada día se destruye más en San José. Pero gracias a la inversión, por supuesto, no tiene todo el mundo los recursos, pero a veces muchas familias que sí tienen los recursos prefieren derrumbar porque tiene más valor convertirlo en un parqueo público. Y por eso estamos llenos de parques públicos en San José, desafortunadamente. Entonces, bueno, otro caso es el de esta casa, que fue Cleto González Víquez había comprado un terreno a Mon, Facilier Duplantier, por 8,000 colones en 1894. Todos estos datos los saqué del registro de propiedad, que también hice una investigación muy profunda. Posteriormente, González Víquez lo vendió en 1899 a Cipriano Herrera del Peral, el señor que vemos ahí en la baranda de la casa, que fue un empresario español muy conocido en ese momento, que era el dueño del Comercio La Fama. Y el arquitecto de esta casa fue Jaime Chame Carranza, le llamaban Chame Carranza, uno de los arquitectos más importantes a inicios del siglo XX en San José, y se terminó en 1906 con un costo de 15,000 colones. Otra de las casas, voy un poquito más rápido, es esta de Abraham Madrid, que el 23 de abril de 1895, Amón compró a Micaela Mora Montes de Oca, divorciada y vecina de París, un terreno por 875 pesos. Posteriormente Amón se lo vende a Tournon, a Hipólito Tournon, en 1902, porque esto coincide cuando Amón se va del país, y este terreno fue adquirido luego por Azeglio Patoni, que era un comerciante italiano vecino de Cartago. Desafortunadamente Patoni lo pierde y pierde el lote y sacan a remate, y lo compra Abraham Madrid, que fue el abuelo de Ricardo Madrid, que vivió muchos años en esta casa. Y en 1930 él va a unificar todo este lote, por eso es un lote tan grande, y las casas fueron probablemente construidas hace 1914. Aquí vivió la familia Madrid hasta hace muy poco tiempo. Desafortunadamente, bueno, una de las últimas habitantes fue Gabriela Madrid Castro, que una muy buena amiga y fundadora de la Junta de Vecinos de Protección del Barrio Mon, a la cual ahí nos conocimos hace muchos años, porque yo también pertenecía a esa junta directiva, pero desafortunadamente la familia la vendió y se demolió el año pasado, si mal no recuerdo, ¿verdad? Exacto, una de las pérdidas del año pasado, que hubo varias por ahí. Sí, entonces ahí por eso es un poco también a tratar de hacer conciencia de la importancia del rescate y de la preservación y conservación de todas estas viviendas, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, ya un poco más ir cerrando, aquí vemos ya la avenida 3 bis, donde estaban subiendo esas carretas, donde ya comienza a construirse más el barrio. ¿Y qué significó Barrio Amón, la construcción de Amón dentro del crecimiento de San José? Bueno, Barrio Amón fue importante por muchas razones. Una de ellas es que va a ser el inicio
de un nuevo proceso de segregación urbana. Las élites antes que vivían en el centro, alrededor del Parque Central, se van a ir paulatinamente trasladando primero al Parque Morazán, pero luego de una nueva dinámica de asentamiento urbano, se van a ir a vivir a sus propios barrios, definiéndose con una nueva arquitectura, espacios interiores y especialmente una nueva cultura urbana burguesa que se va a expresar en sus casas y en esta nueva forma de vida. Entonces, Barrio Amón va a representar el inicio de este periodo que luego va a continuar en otros barrios que crecieron paralelamente a Barrio Amón, como Toya, Aranjuez, hacia el este, Barrio Escalante, Los Yoses, etc. Entonces, este es el inicio de ese desplazamiento de la élite y de esa segregación urbana en que también estaban otras personas viviendo en esos espacios, como dije, la lavandera, no era una total segregación urbana, pero marca una diferencia. Entonces vemos aquí un muestrario de todas esas casas, las cuales no voy a entrar en detalle porque ya me he pasado un poco del tiempo, pero como para ilustrar cómo estos nuevos materiales de construcción transformaron. Este es el centro médico. En la parte de arriba de este centro médico vive uno de los más originales y buenos artistas en Costa Rica, Roberto Lizano, vecino y gran amigo, donde tiene su atelier de arte ahora. Y bueno, la Marinita, que quería incluirla porque fue también una de esas pulperías icónicas de Barrio Amón importantes en el barrio, con muchas historias que ahora no tengo tiempo de contar, pero solo quería mencionarlo. Y claro, nuevos materiales de construcción que permitieron esta transformación grande. Los mosaicos que se construyeron en las casas. Este es el patio, el piso de mi casa en Barrio Amón, donde vive mi mamá, más bien la casa de mi madre, no la mía, pero de nuestra familia, que es muy hermoso, sí, y con todos los mosaicos importados y nueva estructuras de madera que permitieron ese cambio arquitectónico. Y vemos aquí ya, para ir concluyendo, una foto ya de Barrio Amón hacia 1935, donde ya vemos la población, como ya ha crecido, se ha consolidado el barrio, y quería incluir este pequeño óleo de Lidia Bonilla, que representa o ilustra el jardín de la casa de Jaime Bennett. La casa de Jaime Bennett está aquí en la imagen, a mano derecha. Qué difícil, debía haber puesto una flecha ahí, pero se ven ahí los jardines grandes que están representados en ese óleo. Ese era un espacio muy importante en Barrio Amón, porque Jaime Bennett era un personaje en el barrio. Por ejemplo, cuando había muchas actividades, terminaban ahí en la casa de Jaime Bennett. Y bueno, para ir muy rápido y no pasarme demasiado el tiempo, la compañía Tournon, además, o más bien Amón, como empresario urbano, él compró los derechos de propiedad de explotación del agua de los ríos María Aguilar y Tiribí y Los Anonos. Derechos que luego vendió en 1890 a Minor Keith por 25,000 colones. Y Keith ya había formado con capital inglés la compañía del tranvía y construyó una nueva planta eléctrica en Los Anonos, que fue gracias a esta energía generada por esta planta que se estableció el sistema incandescente de electricidad para las casas de habitación en San José. Entonces vemos cómo él comienza a vender muchos de esos derechos que había adquirido en San José, porque ya probablemente estaba planeando su salida de Costa Rica. También él tenía derecho a construir un tranvía que iba a hacer una línea de la estación del ferrocarril hasta la calle 14 Sur, pero nunca llegó a construirla, también porque coincide con este periodo. Él se va y vende esos derechos a Keith también. Y aquí vemos, bueno, esta foto es del tranvía y probablemente la visita de Charles Lindbergh o de otro de los vemos ahí el aeroplano en el cielo. Eso me llamó la atención, sí, ver la avioneta. Y creo que es más que todo, se representa por eso, no por el tranvía, pero me pareció gracioso incluirlo porque, bueno, como parte de esa transformación
urbana en San José. Y ya para terminar, entonces, como señala Annie Lemistre, hacia 1899 ya Amon había dejado de ser apoderado general de la compañía y en 1902 vendió todas sus propiedades a Tournon. En 1899 llega entonces su hijo, a Eloy Tournon, como le llaman en español, a Costa Rica y se hace cargo de la compañía. Ya entonces para 1904 Amon va a ser nombrado cónsul honorario de Costa Rica en Toulouse. Él siguió vinculado a Costa Rica de muchas maneras y el 22 de marzo de 1915 va a aparecer una pequeña nota en el periódico La Prensa Libre en que se informaba que la Casa Tournon anunciaba la triste noticia del fallecimiento de Monsieur Amon Facilier Duplantier en Burdeos, que tenía alrededor de 65 años para entonces, y en la nota, bueno, dan el pésame a sus familias y señala que él se había dedicado a las empresas agrícolas e industriales con las cuales había logrado amasar una cuantiosa fortuna y había hecho importantes transformaciones en la ciudad. A la muerte de Amon, su hijo va a ser nombrado cónsul honorario de Costa Rica en Toulouse y vemos como ahí hay una sucesión. Esta fotografía, para terminar, es una foto de la familia Tournon en ruta hacia el Atlántico, en el tren que iba hacia Limón, y que con ella quiero concluir para bueno, hacer un homenaje a Amon, en que probablemente él salió por esta vía de Costa Rica, pero que va a dejar un importante legado hasta el día de hoy. Probablemente no tenía idea de cómo él iba a cambiar tanto la ciudad de San José, y con esto les agradezco mucho por esta invitación y merci beaucoup por haber estado, permitirme contarles un poco más de la historia de San José. No, al contrario, Florencia, muchas gracias de verdad porque, bueno, a usted. Aprendemos muchísimo cada vez que te escuchamos y, bueno, esta charla en particular, muy interesante cómo se enfocó, ¿verdad?, en el origen a través de las familias, ¿verdad?, de cómo llegaron, cómo se fueron, además, incluyendo dentro de la sociedad costarricense, ¿verdad?, muy interesante. Sí. Me llama la atención, ¿verdad?, ahora que se habla tanto del emprendimiento, o sea, Amon era literalmente un emprendedor nato, yo diría, ¿verdad? Sí, él era un empresario urbano, claro. Exacto, más allá de los recursos que él tenía, se ve que tenía un espíritu emprendedor, ¿verdad? Porque estuvo involucrado en un montón de industrias muy diferentes, desde la creación de un barrio, estuvo relacionado con la energía hidroeléctrica, ¿verdad? El tranvía, bueno, con muchas cosas. Me llama la atención ahora que hablaba sobre la ladrillera, porque hay unas casitas que están como diagonal a la iglesia de San Francisco de Goicoechea, ¿verdad? Que la que conocemos como la iglesia de ladrillo, que todavía hoy afuera, en la baranda, se le fue despintando los ladrillos y aparece justamente el sello de Hipólito Tournon y compañía. Eso me llama mucho la atención. Por ahí un par de veces he logrado tomar las fotos y me impresiona. Claro, puede ser que porque eso era un terreno muy grande, puede ser que todas esas propiedades eran de Tournon. Eso sería un importante tema para estudiar, para entender, porque eso no se ha hecho mucho trabajo al respecto. Claro, pero sí, claro. todavía hay muchísimo que aprender y de conocer de esta familia que, bueno, tuvo un legado importante en Costa Rica, familia francesa. Sí. Claro, no, interesantísimo, ¿verdad? Que, bueno, nuevamente ahora muy agradecido, Florencia. No sé, Gustavo, por ahí si te da algún comentario. No, por supuesto. Bueno, de nuevo agradecer. Me encantó esta nota que encontraste, Florencia, en la revista de Notas y Letras. Se llama De Artes y Letras del grupo. Artes y Letras, y que lo comparen, ¿no? Bueno, esta visión de Amon de expandir la ciudad y ver hacia el río Torres, ¿no? Y que lo comparen con el pequeño Sena en San José. Me encantó, no, tampoco tenía idea de esta referencia. Por supuesto, ahí vemos la importancia de los ríos en las ciudades, ¿verdad? En el desarrollo de las ciudades. Y retomando con la idea que mencionábamos hace unos minutos de la importancia de vivir y de incorporar al río y no transformarlo en otras cosas, ¿no? Sino, sí, ahí lo vimos en esas fotografías, ¿no? De otro San José, donde la gente vivía también
o su cotidiano era ir al río, trabajar en el río, en un río limpio, ¿verdad? Ojalá tendamos hacia eso, pero la comparación con el Sena, creo que sintetiza muy bien el espíritu también de esta charla que nos diste hoy, que está maravillosa, de verdad, muchas gracias, de esta binacionalidad, de esta amistad entre ambos países. Creo que esa frase lo resume muy bien, y esta última foto, ¿no? De esa conexión que representó la estación Atlántico, y esa conexión, ¿verdad?, hacia Europa y ese intercambio comercial, ¿verdad?, que a través del café se dio entre Costa Rica y Francia. Entonces, de verdad, o sea, todo está súper interesante. De verdad, agradecerte un montón. Con mucho gusto, Gustavo. Y solo para terminar, ojalá que no, en verdad, esas comparaciones, ojalá que no sea el Sena, que sea el río Torres. Exacto. Y que podamos volver a recuperar como un río limpio para la posteridad y las futuras generaciones de Costa Rica. No solo el río Torres, sino el conjunto de ríos del Valle Central, María Aguilar y otros, para poder darle una nueva vida a estos espacios tan importantes en la historia de la ciudad y también en la actualidad, ¿no? Completamente. Y a propósito del río Torres y el entorno, ¿verdad? No sé si vieron, pero ayer tenemos un nuevo símbolo nacional, ¿verdad? Recientemente, que es el perezoso. No sé si por ahí vieron. El perezoso, correcto, se declaró símbolo nacional. ¿Y qué relación tiene con esto? Pues bueno, alrededor del río Torres y justamente donde pasa este primer tramo de ruta naturbana se pueden ver, ¿verdad? Dichosamente, varios ejemplares de perezosos, ¿verdad? Y eso pues nos da una idea del potencial que tiene. O sea, a pesar de que le hemos dado la espalda, a pesar de que los ríos casi que los vemos hacia abajo, todavía tenemos ese potencial ahí, ¿verdad? Latente. O sea, qué importante poder rescatar esos espacios, tanto el río en sí, ¿verdad? Que sea un río limpio, sino como todo el entorno, ¿verdad? Que es lo que buscan todas estas iniciativas, ¿verdad? Como ruta naturbana, río urbano. Y bueno, no tenemos que dejar tan lejos, ¿verdad? Tenemos los perezosos, el nuevo símbolo nacional, lo tenemos en San José, ¿verdad? Qué importante es eso, y creo que esto debería darle todavía mayor relevancia al trabajo que se está haciendo alrededor del río Torres, y qué bueno que se haya mencionado sobre la historia de este río y ver esos paisajes tan increíbles que, bueno, aunque fueron del pasado, pues podemos volver a tenerlos hoy, ¿verdad? Ojalá que hacia eso aspiremos y que lo logremos pronto, ¿verdad? Que no sea nada más un sueño. Ojalá, pero hay que seguir luchando fuerte para lograrlo. Sin Definitivamente, duda. Sí. Definitivamente, no, de verdad que bueno. Ha sido para mí un placer nuevamente estar con ustedes, una alegría compartir en esta calurosa tarde de inicios de julio, y que ojalá tengan unas muy buenas celebraciones, tanto del 14 de julio, pero sobre todo del Bicentenario en Costa Rica, una muy importante efeméride en nuestra historia nacional. Muchísimas gracias. De verdad, mucho que celebrar. Y un gran saludo para todos en Costa Rica. Para todas y todos, perdón. Muchas gracias. Y Perdón, Roberto. Dale, Gustavo. No, pues mencionar y aprovechar antes de que nos despidamos, ¿no? Que muchos de estos elementos se pueden ver en el tour que vos, Roberto, muy amablemente también organizaste para celebrar este 14 de julio en el marco del Bicentenario, celebrando ambas efemérides. De hecho, incluido el perezoso, ¿no? Exacto, ojalá que sí, ojalá que sí. La visita pues no sabemos si se va a ver el perezoso ese día, pero es la casa ahí, donde una familia de perezosos en pleno San José vive y que está incorporado al circuito, ¿no? de chepecletas, junto a muchísimos de los elementos que Florencia nos mencionaba en esta presentación. Así que inscríbanse todos en estos maravillosos tours de Roberto y de su fantástico chepecletas. Sí, muchas gracias. Sí, de verdad, lanzarle la invitación ahí para que nos acompañen. Ya pronto vamos a estar anunciando más detalles, pero vienen unas cuantas rutas ahí por Amón y algunos otros rincones para poder conocer un poco más de cerca parte de lo que hoy hemos aprendido aquí con Florencia. Y bueno, de verdad les deseamos una feliz noche a todas y a todos, una feliz semana y de verdad, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Florencia, un gran saludo allá a Helsinki, esperando que el calor baje un poquito, sí, que aunque vemos, es increíble ver, ¿verdad? Como nos comentaba Florencia, con un poquito de contexto, que en este momento no hay noche básicamente, ¿verdad?
a medianoche todavía hay sol y bueno, son de esas cosas curiosas, ¿verdad? Del mundo. Cuando estamos desde un país tropical es difícil de entender cómo se vive en esas latitudes. Así es. Pero Pero no, muchas gracias y buenas tardes para ustedes. Hasta luego. excelente. Hasta luego, Sí. muy buenas noches a todas y a todos. Saludos y Muchísimas muchísimas gracias. gracias.